primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía al doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. De patriotismo, enamorado del color ideal, y con sus amores no defendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio de Dios vivo, la patria entera glorificará. Como veloces a los valientes que allí cayeron por la libertad. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Este cenáculo histórico que es pasado y presente
se encuentra de luto por el fallecimiento de un eminente ciudadano como fue don Roberto Serrano, que influyó mucho en el desarrollo social y económico de la República Dominicana, tanto de la provincia de Azua, San Juan de la Maguana, como en Baní, donde precisamente fundó una empresa emblemática de la República Dominicana, que es de las pocas empresas que realmente son marca país que quedan, como es Peravia Industrial, Industria La Famosa. Nosotros, en estos proyectos de televisión, precisamente cuando empezamos a realizar los sueños, los videos, las cosas de mi padre, nosotros financieramente, personalmente, hicimos una serie de esfuerzos muy por encima de lo que eran nuestras posibilidades para mantenernos en el arte. Y en el camino encontramos a don Sergio Federico Germán Medrano y a don Roberto Serrano, a lo cual yo quiero elevar preseas esta noche al Creador por la Paz, porque fue una persona que tuvo una marcada influencia positiva en la vida de mucha gente. Eso es una empresa que tiene casi 2,000 y pico de empleados fijos en República Dominicana. Fue un hombre humilde, de bajo perfil, y creó una marca país. Y yo le agradezco profundamente, independientemente del agradecimiento que le tengo personal a don Sergio Federico Germán Medrano, también se lo agradezco al señor Roberto Serrano, porque precisamente si este espacio de televisión se ha mantenido en el aire ha sido gracias a la benevolencia tanto de don Sergio Federico Germán Medrano como de don Roberto Serrano. Y precisamente, ¿quién más que don Sergio Federico Germán Medrano, con un vanilejo, con los crisoles históricos de que es acreedor ante el país, para que nos hable esta noche de la impronta de don Roberto Serrano como homenaje a su memoria en el inicio de este cenáculo histórico que es pasado y presente. Buenas noches, don Sergio Germán. Buenas noches, Carvajal. Comparezco a este programa en esta ocasión muy entristecido por el sentido fallecimiento de Roberto Serrano Ons, un ciudadano de Estados Unidos que llegó a la República Dominicana en el año 1961, 1962, por allá, por esa lejana época, y a partir de su llegada aquí fue tan dominicano como americano, fue un verdadero amante de la República Dominicana, se dedicó al progreso de la República Dominicana y específicamente ejerció su mecenazgo empresarial en la zona sur de la República Dominicana, partiendo de Baní hacia la zona de Azua. Roberto comenzó inicialmente su trabajo en Baní con la compra y procesamiento y exportación de guandules hacia el extranjero. En Baní había una zona, a la zona norte de Baní y noroeste, es una zona donde no hay irrigación agrícola mediante canales, sino que lo que se produce en la agricultura es aprovechando las temporadas de lluvia. Los campesinos sembraban guandules en Baní y la mayor parte de la cosecha, lamentablemente, se perdían. Yo recuerdo que andaban por las calles de Baní anunciando la venta de guandules para que las amas de casa los oyeran y salieran a comprarlo. A partir del establecimiento de Roberto Serrano en Baní, pues esos campesinos comenzaron a producir más guandules, pero tenían ya un mercado seguro y un precio justo establecido. De ahí que comenzó la agricultura a ser rentable
en la zona norte y noroeste de Baní, desde ese punto de vista de ese producto que es el guandule. Roberto compraba el guandule, lo procesaba y lo exportaba hacia el extranjero. De ahí que la gente al principio a su empresa la denominara con el nombre de la guandulera. Era el nombre que tenía originalmente. Originalmente la guandulera. Sí, pero posteriormente Roberto se dio cuenta que también en Baní había otro mercado abierto de productos agrícolas, que era el tomate, y que el tomate muchas veces también se perdía porque había un exceso de producción y no había forma de quien lo comercializara o lo procesara industrialmente. O lo comprara. De ahí él pensó que una forma de ayudar a la economía de Baní y al campesinado banilejo era procesando industrialmente el tomate para producir la pasta de tomate, como la comenzó a producir. Y el ejemplo patente del éxito que tuvo ese proyecto de Roberto es que el tomate se produzca ya no solo en Baní, sino también en llanuras inhóspitas de Azua, donde no había ninguna producción. Exacto. Y hoy la gente lo dedica a producir tomate con un mercado seguro, con un precio estable y justo y con la garantía de que no se va a perder por falta de mercado, que era lo que ocurría anteriormente. Quiere decir que Roberto Serrano estableció en Baní un sistema de producción, de transformación industrial de la agricultura, el mercadeo y su venta para beneficio de la población campesina en general. Allá había que contemplar el tiempo pasado, cuando una familia campesina dedicaba la temporada de producción de tomate, que son varios meses, o de guandules, que también es más perenne, y después que tenía una producción abundante, no tenía mercado. Llegaban incluso compradores que eran verdaderos explotadores y le ofrecían precios irrisorios. Incluso varios compradores se ponían de acuerdo para establecer precios irrisorios. Todo eso se terminó porque la empresa Peravia Industrial compra esos productos a unos precios estables y justos, hasta el punto... Y que lo hace rentable al productor nacional. Bueno, pero... Que es lo más importante. Pero la mejor prueba no es lo que yo estoy diciendo, sino el hecho de que hayan transcurrido 60 años de negociación entre los productores agrícolas banilejos y azuanos y la empresa Peravia Industrial, claro, sin que haya nunca un conflicto, el más mínimo conflicto de intereses, nada. Ni conflicto de intereses, ni disputa, ni queja por abuso de precios, ni nada. Hay una estabilidad y hay un equilibrio entre la producción, la compra, la industrialización, la venta y la exportación. Y esa es la obra egregia de Roberto Serrano en la zona de Baní. Ahora, independientemente de su talento empresarial, independientemente de su capacidad de trabajo, porque era un hombre que se despertaba a las 6 de la mañana y a las 7 ya estaba en la empresa. Salía a la 1 del día, iba 1 hora a su casa a almorzar y a las 2 volvía a la empresa y ya no tenía hora de salir de la empresa. La empresa era prácticamente su vida. Por eso se hizo una empresa próspera, una empresa grande, pero es un ejemplo de que el trabajo honesto, el trabajo honrado, el trabajo dedicado produce resultados. Porque ahí está el ejemplo de Roberto Serrano, que realmente fue un triunfador en los negocios en la República Dominicana, a base exclusivamente de trabajo, sin privilegios políticos, sin exoneraciones, sin beneficios colaterales, de ningún político, nada, sin sacrificar, al contrario, pagando impuestos
pagando salario a los trabajadores y dando vida a la sociedad banileja y en general al país. Quiere decir que ha sido una pérdida muy dolorosa para Baní y para la República Dominicana. Para mí particularmente, que lo estuve tratando ahí durante 50 años, desde el año 1970 comencé a trabajar junto con él como abogado. Y debo decir que conozco perfectamente las interioridades de su pensamiento, su deseo, su buena voluntad con Baní. Bueno, debo nada más poner un último ejemplo. Hace apenas 2 meses, sí, que en Baní se iba a celebrar una feria del libro y no había recursos para montarla, para establecerla, para los gastos, porque tenía una joven que era la que estaba dirigiendo los trabajos para la feria del libro, me llamó y habló conmigo para que yo hablara con Roberto para que financiara la feria del libro. La feria del libro. Yo fui donde Roberto e inmediatamente... La autorizó. Sí, llamó al contador, al licenciado Feliaria, le dio instrucciones de que hiciera los gastos necesarios y se hizo la feria del libro. Y ahí hubieron 3 días donando libros, claro, presentando libros, autores poniendo libros con el conocimiento del público. Claro. Quiere decir que había una labor empresarial y había una labor social también que se extendió a la mayor parte de las instituciones privadas y públicas de Baní, hasta el punto de que el ayuntamiento municipal declaró 3 días de duelo con motivo del fallecimiento de Roberto, y fueron una decisión muy atinada, muy justa y muy meritoria y muy bien recibida por la población. Quiero que sepan que cuando allá en Baní se supo que Roberto había fallecido, llovieron en mi celular los mensajes, las preguntas de cuándo iba a ser la misa, de dónde iba a ser el entierro. Yo me quedé sorprendido de la cantidad y sobre todo tanta gente joven. ¿Por qué? Por la labor social de Roberto Serrano en Baní. Pero además de eso, era un hombre de un trato personal inigualable. Nunca en esa empresa se ha presentado el más mínimo problema laboral. No, eso le iba a comentar, que usted no analiza la jurisprudencia laboral de la República Dominicana desde el 1960 hasta nuestros días, y nunca he visto a Peravia Industrial ni a don Roberto Serrano figurar en ningún litigio, lo que indica que era un empleador, una persona que tenía la pasta humana de, como yo he señalado aquí, de don Fello Esteva, la pasta humana de Ramón Báez Romano, que eran gente que incidían en la vida de los demás. Y aparte de eso, yo quiero señalar, don Sergio, antes de que usted continúe, que la importancia de que don Roberto Serrano llegó a ese crecimiento sin el apoyo de papá gobierno. En este país eso es un ejemplo de trabajo, de dignidad y de decoro. Y fue un hombre que creó prácticamente la única empresa marca país que queda, porque en esta globalización y en estos cambios conceptuales de desarrollo humano y social que han imperado en la sociedad dominicana en las últimas décadas, hemos ido perdiendo el perfil como país y como ciudad, y yo considero que la única empresa nacional de República Dominicana, marca país, que le queda a este país, es la Peravia Industrial, bajo la égida de don Roberto Serrano, que esperamos que sus sucesores sepan darle continuidad en el espacio y en el tiempo. Y déjame decirte, agregarte esto. Roberto Serrano, como propietario, principal accionista de la empresa que creó, de las empresas que creó, no fue un empresario común, fue un empresario atípico. ¿Por qué? Porque era para el personal de la empresa, él no era un jefe, era un compañero. Era un compañero de trabajo. Porque si tú tomas como
como ejemplo, no era nada extraño que me ocurrió varias veces que tuve que ir allá a reuniones con él y se había presentado algún problemita en una máquina, en un equipo, y yo llegaba y preguntaba, y a la hora en que habíamos citado, me preguntaba, él le dejó dicho que lo espere un momento, que están resolviendo un problema. Yo a veces le decía, bueno, pero déjame ir, yo verlo ahí. ¿A dónde estaba Roberto? Junto con los mecánicos que estaban reparando el equipo, el hombro por hombro, conversando, buscando, mirando, ayudándolo con su experiencia. Lo que te quiero decir que para el personal de la empresa Peravia Industrial, desde sus principales ejecutivos hasta el último obrero, Roberto Serrano era un padre, un hermano, un amigo. Realmente es el típico ejemplo de un empresario único en la República Dominicana. Eso se puede decir. Y el bienestar que ha transmitido a Baní, a la zona de Asua, a la República Dominicana, a los 1000 y pico de personas que son empleados de la empresa y a los miles de agricultores que tienen un mercado estable, debemos decir que Roberto Serrano realmente fue un magnánimo empresario, fue un ejemplo de lo que debe ser un empresario y debe pasar la historia de la República Dominicana como lo que debe ser un ciudadano, como lo que debe ser un empresario y como lo que debe ser un hombre público. Un paradigma de la sociedad dominicana. Vamos, por favor, el director a entrar en el video que hay para ya don Sergio y yo simplemente, y yo particularmente, en el caso mío, elevar preseas al Creador por el descanso del alma de don Roberto Serrano, a quien, como me decía mi padre, que en el árbol que no crece la gratitud ni la lealtad no puede crecer ninguna otra virtud. Yo, Francisco Carvajal Hijo, tanto a él como a don Sergio Federico Germán Medrano, le doy las gracias infinitas porque este cenáculo histórico donde discutimos tratando objetivamente los temas nacionales se debe gracias a la magnanimidad de don Roberto Serrano. En un momento en que ya yo no podía continuar, encontré en él y don Sergio Federico Germán Medrano el apoyo, por lo tanto a todo el personal de esa empresa que es Marca País, Peravia Industrial, en la persona de don Sergio Federico Germán Medrano, que es miembro de su consejo directivo y su abogado de confianza. Elevo presea al Creador, al Padre Emiliano Taldiz, por la paz y por el eterno descanso de don Roberto Serrano, un paradigma indudablemente de la región sur del país, un empresario que tenía la calidad humana y la nobleza que, como yo he señalado aquí en muchas ocasiones, y ya por una especie de carta compromisoria que yo he planteado ante el país y que contraje frente a don Sergio Federico Germán Medrano y frente a Luis Miguel Pereira, no voy a hablar de muchas cosas porque aquí hay muchos empresarios que han hecho fortuna en base al apoyo de papá gobierno, pero don Roberto Serrano fue un hombre que es el gran ejemplo que deja ante el país, independientemente de la gran labor humanística que realizó para el favor de la República Dominicana. Vamos a todos los tiempos. Antes ponían su guandul. De la famosa, claro. Y luego la leche de coco. De la famosa, claro. Pero desde que los guandules y la leche de coco vienen juntos en la misma lata, de la famosa, claro. Mamá los tiene siempre a mano. Y dice que por ser los primeros y los mejores de la comunión. La famosa, claro. Guandules con coco. Tenerlos a mano, lo más natural. ¡De la famosa, claro! Y ahora también habichuelas con coco. ¡De la famosa, claro! La Famosa es una empresa agroindustrial dominicana fundada en el año 1963 por su actual presidente, don Roberto Serrano. El señor Serrano nace en Puerto Rico, un joven ingeniero lleno de proyectos y sueños que dejó en su isla querida a sus padres, don José Serrano García y doña Catalina, quienes tenían allá una pequeña fábrica familiar.
Con mucha fe, la formación profesional y la experiencia de los años junto al padre en la modesta fábrica de enlatados en Puerto Rico, Roberto Serrano y varios empleados dan cuerpo en Baní al modelo agroindustrial que hoy en día es Peravia Industrial. Peravia Industrial, ubicado en Baní, maquinaria con tecnología de punta que permite el rápido almacenamiento de diversos alimentos como el maíz, gandules y otras legumbres. Grandes tareas de tierra para la siembra a escala macro y con más de 3.000 empleados tanto en el área agrícola, industrial y comercial, conforman el engranaje completo de Industria La Famosa. En 1963, Serrano visualizó que en esos terrenos en las afueras de Baní construiría su fábrica, y el esfuerzo fue tal que a fines de ese mismo año arrancó la producción. En 1966, para fortalecerse y expandirse, se integran al equipo sus hermanos, Jack y José Serrano. En 1969 se inicia la búsqueda de financiamiento y asesoría técnica para la siembra de tomates, por lo que para poder asegurar su lema de entonces, las mejores cosechas. Peravia Industrial se internó en los campos de República Dominicana para desarrollar junto a sus asesores y profesionales extranjeros metodología agrícola y tecnología apropiada para producir en cantidad y calidad aquellos rubros que procesaría la industria. Y así se instala una oficina de asesoría técnica agrícola en Asua para la capacitación de agricultores. Hoy en día La Famosa cuenta con más de 150 productos, casi todos de la agroindustria nacional. A partir de un exitoso portafolio de productos regenteados bajo la marca La Famosa, la empresa logra rápidamente colocarse en el gusto de los dominicanos, ocupando una posición de liderazgo envidiable. Los productos de La Famosa se encuentran en las estanterías y góndolas de la mayoría de los supermercados, colmados y pequeños negocios del país, creciendo y con un modelo de negocio que es suplir localmente una gran cantidad de instituciones, hoteles y restaurantes a los precios más competitivos del mercado y con servicio de venta personalizada. La empresa ha sabido mantenerse fiel a sus palabras y a sus clientes, sobre todo respetando el eslogan más importante de la marca, cargando con el compromiso de llevar a millones de hogares los mejores productos y de mejor calidad. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural.
Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Don Sergio, yo he estado profundamente preocupado, como hemos visto el deterioro del problema migratorio dominico-haitiano. El presidente de la República ha convocado a los partidos políticos a que se haga un diálogo, una especie de pacto, pero eso es imposible en un país donde tenemos una pequeña burguesía intelectual con un profundo ego, y donde todo el mundo se cree que tiene la solución a los problemas nacionales. Mientras tanto, el hábitat geográfico dominicano sigue su destrucción, ya como consecuencia de la deforestación que hemos sufrido en muchas regiones geográficas importantes, donde se nutren muchas presas del país. Hemos visto ya la gran sequía que está pasando la República Dominicana. A mí me gustaría que usted, que durante años ha esgrimido y ha analizado el problema migratorio haitiano conmigo en televisión, usted emita su opinión ante el país en la fase actual en que ya se encuentra en un estado desintegrado, en un estado inviable, donde también nosotros hemos cogido el complejo de que las grandes naciones son los que tienen que venir a solucionar ese problema. Es un problema de la historia de Haití con las grandes potencias europeas, a lo cual es ajeno a la República Dominicana. Pero yo quiero oír la opinión con la experiencia vivencial que ha tenido usted de vivir en plena lucidez procesos históricos importantes, desde el nacimiento y desarrollo del movimiento 14 de junio hasta nuestra época. Quiero oír la opinión acabada de don Sergio Federico Germán Medrano sobre el tema migratorio dominico-haitiano. Carvajal, esa invocación o llamado que ha hecho el presidente de la República para la unificación de criterios y acciones frente al problema haitiano, es decir, una invocación a la unidad nacional frente a un problema tan grave como es el problema haitiano, y que en efecto exactamente lo que requiere para poder enfrentarlo y poder solucionarlo es la unidad nacional. ¿Qué significa el llamado del presidente de la República a los partidos políticos, a las instituciones establecidas socialmente en la República Dominicana, a la unión, a la solidificación de criterios para poder estar preparados ante una sociedad en proceso de disolución política y en proceso de un Estado también en vías de disolución? Óyeme, Haití está en una situación que solo tiene dos caminos: o una intervención extranjera, un ejército extranjero que termine con las pandillas, o una disolución social y del Estado, porque las pandillas se apoderen de todo el país. Déjame decirte que la policía de Haití está hoy en día, porque no hay ejército, incapacitada para poder combatir las pandillas. Las pandillas se han apoderado de barrios y zonas enteras de Puerto Príncipe y otras zonas del país. Entonces tú te preguntas, una sociedad, un estado vecino de ese estado inexistente prácticamente y de una sociedad en vías de disolución, ¿qué podemos nosotros hacer que no sea
unirnos como lo quiere el presidente de la República, crear criterios unificados frente a ese problema. Yo lo que entiendo es que los criterios de interés político deben de ponerse, deben no tomarse en cuenta en este caso y responder unificadamente a ese llamado del presidente a una solución, a un acuerdo nacional frente al problema de Haití. Eso es lo que está pidiendo el presidente, que las fuerzas sociales y políticas del país se unifiquen totalmente para hacer frente a un problema que no podrá ser resuelto si no es también con una sociedad unificada, con su gobierno y con su Estado. Eso es todo. Es una verdadera, no voy a decir... ¿Y usted no piensa que es una quimera que en un pleno año de actividad política las fuerzas políticas lleguen a un consenso mínimo de cómo las fuerzas sociales de la República Dominicana deben enfrentar el problema? Porque se le da una preeminencia inusitada al aspecto político y se ha dejado el aspecto patriótico. Yo entiendo la vocación del presidente de buscar solución al problema migratorio haitiano, eso estamos claros, eso no está en discusión, pero yo creo que un proceso, con un año prácticamente preelectoral como estamos, porque ya tenemos las elecciones congresionales y municipales de febrero del año próximo, y nosotros, siempre la mayoría de las personas creen que está concentrado en eso y lo que se va a ganar ahí. ¿Usted no cree que eso es quimérico? Un poquito. No puede ser quimérico, porque lo que está ahí en juego es el destino de la República Dominicana, la existencia de la República Dominicana como Estado frente a la posibilidad de una invasión desesperada y masiva de haitianos cruzando la frontera. El presidente lo que está es llamando a la unidad nacional para poder enfrentar un problema que solamente con unidad nacional podrá a la larga o a la corta ser enfrentado. Porque si los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones sociales independientes no se unifican junto al gobierno, y se forma un criterio uniforme, un criterio unilineal que sepa hacia dónde vamos con el problema haitiano, entonces lo que estamos es frente a un río, a un mar o río tormentoso, navegando sin rumbo, navegando sin dirección. Eso es lo que vamos. ¿Y qué puede hacer? ¿Qué puede ocurrir? Que la embarcación zozobre, que el país zozobre frente a ese problema. Como pretende un grupo de aquí, de dominicanos, que le faltan el respeto. Yo siempre he señalado la tesis de don Hipólito Mejía, le he respaldado. Aquí las figuras presidenciables, tanto don Leonel Fernández, como don Danilo Medina, como don Hipólito Mejía Domínguez y el mismo don Luis Abinader, yo creo que nosotros no podemos tumbar todos los referentes, porque aquí hay una sociedad yo diría con muy mala fe, pensando en el destino histórico dominicano, porque está tratando de que el país se quede sin paradigma y sin voces autorizadas, y eso en conjugación con el problema migratorio haitiano es una bomba de tiempo en República Dominicana. Vamos a entrar en la segunda pausa de pasado y presente para continuar con don Sergio Federico Germán Medrano, hablando temas importantes de la contemporaneidad dominicana. Y todos los piratas. Antes ponían su guandul. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural.
Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía el doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy... Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Delante de unos maravillosos hijos siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural.
Carvajal, mira, en la televisión, en los programas de radio, en las conversaciones entre amigos, en familia, el problema haitiano está permanentemente presente porque es una realidad histórica que no podemos descartar, que no podemos olvidar. Y la única manera que hay de enfrentarlo en este momento, repito, es la unidad nacional, que todas las fuerzas políticas del país, las fuerzas sociales, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, se unifiquen alrededor de un criterio único y permanente, vertical, directo, sobre la forma en que hay que resolver ese problema. Mientras andemos uno por un camino, otro por otro, y no haya unidad, siempre lo que vamos a tener es una dispersión de pensamiento, una dispersión de esfuerzo y no una unidad de pensamiento y de acción. Por eso yo comparto los llamados que ha hecho el presidente de la República a la unidad nacional para enfrentar ese problema. Recuerda que ya en la historia dominicana los conflictos con Haití han sido resueltos mayormente mediante, en el pasado, mediante acciones prácticamente de guerra, como fue la independencia nacional. Así es que no podemos volver a esa etapa, retrotraernos a una guerra entre República Dominicana y Haití. Entonces, ya sabemos, ese es el primer punto. El segundo punto es que si se establece una política unificada, esa política unificada va a dar lugar a una posición internacional de la República Dominicana frente al problema haitiano, porque el problema haitiano no es solo un problema dominico-haitiano, ya ahí están interviniendo fuerzas internacionales y países como Estados Unidos y Canadá. Canadá tiene unos navíos de guerra navegando alrededor de las costas haitianas. Esos navíos de guerra en cualquier momento pueden realizar un desembarco en caso de que haya una catástrofe social. Ese es el propósito. Naturalmente, Estados Unidos y Canadá están ruyendo el problema porque ese problema de Haití no deja de ser un problema espinoso, peligroso, pero también que cansa, porque ¿cuándo es que los haitianos van a dedicarse a ellos mismos a buscarle una solución al problema de división social, de división política que tiene? Mientras exista división social, mientras exista división política tan incrementada, tan profunda en Haití, no habrá una solución para el problema haitiano. Eso se puede decir. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la República Dominicana ante una situación de un vecino, de un estado vecino en proceso de disolución? Unificarse para enfrentar ese problema en un momento determinado. Tú sabes que tú no puedes descartar la posibilidad de que haitianos en masa se organicen para entrar a la República Dominicana por la frontera. Y están en Friusa allá, en Bávaro, Punta Cana. No, pero aparte de los que están en Punta Cana, los que están en Haití que traten de entrar. ¿Tú te imaginas qué puede ocurrir? ¿Qué puede hacer el ejército dominicano? Ametrallar esa masa de haitianos, crear una mortandad que causaría un problema internacional muy grave para la República Dominicana. Entonces, el gobierno dominicano tiene que adelantarse a ese problema y creo que eso es lo que está viendo el presidente de la República cuando le pide una reunión, cuando pide que se unifiquen los criterios y los conceptos respecto al problema de Haití. Pero, como siempre, hay fuerzas políticas y sociales en la República Dominicana que tienen un criterio exclusivista de la historia dominicana y de la política
y del desarrollo social dominicano, y aquí no se puede tener esos criterios unipersonales, vamos a decir, que emanan de un grupito de personas y tratan de trasladarse al universo social para imponerse. No pueden, hay algunos que son grupos totalmente antihaitianos y que dicen que a los haitianos hay que matarlo a todos. Hay grupos que dicen que no importa que entren, pero ¿quién es el responsable de una política racional, lógica y justa? El presidente de la República. Y eso es lo que ha hecho cuando he llamado a que se unifiquen las fuerzas políticas. Bueno, don Sergio, ya prácticamente hemos llegado al final de este cenáculo histórico que es pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Usted ha hablado con mucha claridad. Yo comparto plenamente el criterio que usted ha plasmado ante el país sobre la posición del presidente de la República. Entiendo que hay grupos anárquicos que quieren crear un desorden, que quieren que nosotros nos quedemos sin referentes, pero nosotros de este cenáculo histórico vamos a hacerle frente a esa situación, a esas personas que son una especie de mercenarios en contra de la patria y que debemos enfocarnos en un diálogo nacional con el señor presidente, como dice don Sergio Federico Germán Medrano, esta noche al término de pasado y presente, con mucho acierto y con mucha propiedad. Buenas noches, amigos televidentes.